Amén, hermanos, pueden regresar a sus asientos y ese sea el deseo de cada uno de nosotros, poder cantar, poder recordar de esa gran bondad de Dios en nuestras vidas. De diferentes formas, en diferentes maneras se demuestra, se revela la bondad de Dios en nosotros. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, permitirnos estar de pie a pesar de las dificultades que nosotros individualmente de diferentes maneras nosotros enfrentamos. Y algo que debemos tener muy claro es que el cristianismo, la vida cristiana no es un paseo turístico color de rosa donde nosotros caminamos como que todo está bien. Ven a Cristo y tu vida va a ser resuelta, tus problemas van a ser resueltos. Porque una vez que nosotros entendemos y llegamos a la vida cristiana, sabemos la lucha constante que nosotros tenemos con nosotros mismos, con el mundo y con nuestro mayor enemigo, Satanás. Es una lucha constante, es una lucha donde quiere vernos caer a nosotros en diferentes formas, diferentes maneras. Y esa lucha interior, esa lucha que nosotros tenemos. Y Santiago nos ha hablado de eso. Muchas veces cualquier enfermedad que nosotros estemos atravesando, mismo Satanás puede utilizar eso para alimentar nuestra carne y hacernos ver las cosas de un punto de vista totalmente diferente. Hay un libro que yo le había compartido a ustedes. Es uno de mis, quizá podría ser uno de mis libros de literatura cristiana favorito, por la variedad de cosas que uno puede encontrar en ese libro. El libro llamado El progreso del peregrino. Y hay algo que narra el autor aquí, Juan Bunyan, donde él narra la ciudad de la destrucción, donde sale Cristiano, que es personaje principal. Juan Bunyan narra y dice que la ciudad de la destrucción es lo que expresa lo que es la vida de una persona antes de venir a Cristo. Hasta todo el camino que va a narrar la vida de Cristiano desde el momento que sale de la ciudad de destrucción, tiene un encuentro personal con Jesucristo y ahí él se va a encaminar a lo que se llama la ciudad celestial, que es una representación del cielo. Es una representación del cristiano. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos un largo camino hasta nosotros llegar a ese encuentro que tendremos un día con Jesucristo. Y en ese trayecto, en ese camino, nosotros vamos a enfrentar diferentes cosas. Porque en la vida cristiana, nosotros no tenemos un atajo donde nosotros podemos tener una vía alterna, una forma más fácil de cómo podemos vivirla. Cristo nos ha dicho cómo debemos vivir esa vida cristiana y qué debemos hacer para eso. Y en esta mañana yo quiero que nosotros veamos un poco de lo que Santiago nos dice, de cómo se ve ese trayecto de la vida cristiana hasta el punto en que llegue ese momento de exaltación en nuestra vida. Y en esta mañana yo quiero que veamos el duro camino a la victoria. El duro camino a la victoria. Déjeme aclarar algo, porque aquí ya vemos algunos que somos dominicanos y es la victoria en mi país no es algo bonito. Es una cárcel, es la peor cárcel del país. Entonces yo no estoy hablando del camino para llegar allá, sino el camino a llegar a un premio. Es una cárcel fea. El que llegó ahí llegó a un camino bien difícil. Pero lo que estoy hablando es el camino a la exaltación, el camino a un premio, el camino a la victoria en Cristo. Y es lo que Santiago nos va a narrar en esta continuación que seguimos de este estudio. Mire que dice Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Santiago 4, 7 al 10 nos dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. En este pasaje yo quiero que veamos 7 cosas que nos van a llevar a nosotros a ese camino de exaltación. Serían 6 hasta llegar a la número 7. Ese camino que nos va a narrar Santiago comienza con algo que no a todos nos agrada, y es con someterse. Lo primero que Santiago dice: sométanse, someterse. Versículo 7, la parte A dice: someteos pues a Dios. El capítulo 3, para darle un pequeño resumen, en el capítulo 3, Santiago nos advierte de que nosotros debemos cuidar nuestra lengua, de que nosotros debemos seguir la sabiduría de Dios en vez de la sabiduría del mundo. Luego el capítulo 4, los primeros versículos nos hablan de los deseos que batallan en nosotros, los deseos de la carne, los deseos que donde vienen todos los problemas que nos enfrentamos. Y luego él habla en el capítulo, el versículo 4 al 6 que vimos la semana pasada, cómo nosotros podemos caer en un adulterio espiritual cuando tratamos de vivir para Dios pero agradar al mundo. Cómo caemos muy fácilmente en las cosas que nos ofrece este mundo cuando Dios nos llama a una lealtad hacia Él. Ahora, con esto Santiago dice: cuando llega un momento, cuando hay una etapa, un tiempo en tu vida donde te has desviado, donde tú has buscado otra dirección muy diferente a la que Dios nos ha mandado, comienza con someterte a Dios. La palabra someterse es la palabra del griego hipotazo, que quiere decir ponerse debajo de la autoridad de alguien, rendirse al control de alguien más o alinearte a lo que esa persona ha dicho. Es un término militar que se utiliza para ponerse bajo la dirección de alguien. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra someterse, hacemos muchas veces, ponemos la mirada y decimos: es un mandato a las mujeres, porque la Biblia dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. Y cuando una mujer escucha esto, se le suben los pelos. No, el asunto con someterse es que es un mandato a todos nosotros. Si hay un mandato que Dios ha puesto una autoridad en el hogar, pero antes de Pablo hablar de someterse la mujer a su marido, dice: someteos pues a Dios. Y el asunto de la sumisión es que es un mandato para todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a todos nosotros nos cuesta someternos debajo de alguien o de algo, porque como queremos esa independencia. ¿Sabe cuando luchamos por los niños, cuando ellos están creciendo y les cuesta, cuando tú le dices: siéntate, come los vegetales, siéntate y termina el almuerzo, quédate tranquilo, no te quite el cinturón si no hemos parado todavía? El niño quiere ser independiente y le cuesta someterse a la regla, como nos cuesta someternos a nosotros a algo, sobre todo a lo que Dios nos ha dicho. Entonces Santiago dice: mira, el primer paso, el primer escalón para nosotros llegar a esa exaltación, a esa victoria en Cristo, comienza con someterse a Dios. Así que tanto mamá y papá, los hijos, todos nos sometemos al liderazgo de Dios. Y someterse implica que Dios tiene que tener el liderazgo. Dios es el rey y no nosotros. Su palabra es la autoridad, no nuestras palabras. Su voluntad es mucho mejor que la de nosotros. El diseño que Él ha creado. Y someternos a Dios es que si cuando Dios me dice que debo perdonar, entonces debo perdonar. Someterme a Dios implica que cuando Él me dice la manera en que debo hablar, la manera en que debo comportarme, someterme a Dios es que cuando Él dice:
Congréguense, sean parte del cuerpo de Cristo. Es una obediencia y es someterme a Dios, no necesariamente a un pastor, a un líder. Es el sometimiento a Dios. Es dejar el orgullo a un lado. Y esto es simple, hermano. Todos nosotros nos sometemos a algo o a alguien. O te sometes a Dios o te sometes al mundo. O te sometes a Dios, al mundo o a Satanás. O a tus propios deseos. Pero algo no estamos sometiendo. Cuando alguien dice yo soy libre y hago lo que me dé la gana y hago lo que yo quiera. No eres libre, eres esclavo a un deseo. Eres esclavo a alguien o a algo. Entonces Dios dice, o te sometes a mí y te voy a dar lo mejor y vas a tener el mejor resultado, o te sometes al mundo, a lo que Satanás ha propuesto, a lo que tus deseos quieren, y vas a tener una ruina en tu vida. Pero todos nosotros nos estamos sometiendo a algo. Entonces nosotros decidimos a qué vamos a someternos, y entonces veremos el resultado de nuestra vida de acuerdo a eso. Luego él dice, el segundo paso, someterse, resistir. Lo segundo que él nos manda, nos invita a Santiago aquí, el segundo escalón que nosotros vamos a ir es resistir. Versículo 7, la parte B dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ambos términos están hablando de un contexto militar, de someterse a alguien y resistir algo, pararse. La palabra aquí resistir es pararse firme, plantarse en contra de una oposición, no ceder un terreno a algo más. Ahora, fíjese que Santiago nos dice, pelea con el diablo y declárale la batalla a Satanás. No le dice resistirlo. No le cedas terreno. No quieras darle espacio en tu vida. No le abras la puerta. Y mucha enseñanza viene, hay que declararle la guerra a Satanás. Satanás, tú quieres pelear, ven que yo estoy listo. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos manda a nosotros a resistir de una forma de yo pararme firme y no dejarme mover muy fácilmente. No correrle. En una ocasión un maestro tenía un grupo de estudiantes y uno de los estudiantes era un domador de animales salvajes con su especialidad en los leones. Y un estudiante le dice, ok, profesor, si viene un león corriendo hacia mí, ¿qué debo hacer? El profesor le dijo, no corras, no huya del león. Porque cuando huyes del león, lo que tú te estás poniendo como una presa fácil, de manera que él va a medir, va a ver el miedo que tienes y entonces las consecuencias son peores. Él dice, lo que yo hago es que me planto firme, lo miro a los ojos y mantengo la postura. El león frena. ¿Por qué? Porque él solamente ataca cuando ve el miedo y ve la debilidad. Ahora déjeme aclarar algo. Si un león me viene a mano a mí, este es un profesional. Si un león viene corriendo hacia mí, hermano, mi país decimos, patica, ¿para qué te tengo? Voy a correr, que eso no tiene madre. Pero él es profesional, dijo, lo correcto es plantarse firme, mirarlo a los ojos y decir, yo no tengo miedo. Hermano, una cucaracha que venga corriendo, venga a correr también. Pero la idea es esta, es resistir al diablo, es no tolerar lo que es malo. No complacerme, no reírme, no estar de acuerdo con lo que el mundo está de acuerdo. No coquetear con el mundo. Resistir al diablo, ¿de qué manera nosotros vamos a hacerlo? Cuando yo digo, no, yo no voy a hacer lo que el mundo quiere que yo haga. Fíjese algo, hermano. El mundo no tiene, las cosas del mundo, las personas que no son cristianas, ellos no tienen que ver que tú seas cristiano o no, ellos siguen su vida normal. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ajustarnos a ellos?
No, nosotros no tenemos que ajustarnos a ello. Y resistir es que cuando alguien te quiere pedir, cuando alguien quiere hacer que tú te sometas o te moldees a ello, Santiago dice, resiste eso. Y hay 3 formas en las cuales nosotros resistimos a Satanás. Número 1, con la espada de la palabra de Dios. Es entender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es entender cuál es mi posición delante de Dios. Número 2, a través de la oración, estar en comunión constante con Dios. Leo la palabra y aprendo a depender del Espíritu por medio de la oración y vivo en comunidad. Soy parte de un cuerpo, soy parte de la iglesia. Porque cuando tú eres una presa fácil y cuando un león ve a una presa solitaria, es más fácil ir en contra de esa presa que ir de uno que esté en manada. Entonces cuando hay cristianos que están solitarios, cada quien por su lado, entonces son presa fácil. Y esa manera, Santiago está diciendo, si tú no te sometes a Dios, si tú no estás resistiendo al diablo, entonces Él no va a huir de vosotros. Él va a hacer morada cerca de nosotros. Entonces, Él va a entrar donde le abran las puertas. Escúcheme bien. Satanás va a entrar donde le abran las puertas. Si tú le estás abriendo la puerta de tu hogar en una manera metafórica, es decir, cómo te comportas, cómo hablas, lo que entiendes, la música o la forma en que se moldean las cosas en el hogar, Satanás le abre espacio y él va a ser parte de eso. Resistir al diablo es no tolerar el pecado, no darle espacio a Satanás. Someterse, resistir, acercarse. En tercer lugar, acercarse. Versículo 8 nos da el tercer paso que nosotros damos, el tercer escalón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la vida cristiana no existe tal cosa como una posición inactiva, una posición estática donde no te mueves. Tú siempre te vas a mover en una o dos direcciones. Como cristiano, ¿te moldeas a Dios o te moldeas al mundo? Pero nunca te vas a quedar paralizado en un lugar. Siempre te está moviendo en una dirección o estás cerca de Dios o estás cerca del mundo. Y Santiago dice, acercaos a Dios. Es una acción constante de parte de nosotros. Y Él se acercará a vosotros. Santiago no está diciendo, Dios se aleja de nosotros cuando nosotros nos alejamos de Él. Dios está en el mismo lugar, nos sigue amando de la misma manera. Dios sigue siendo quien es. Pero quien toma la decisión de alejarse de Dios o acercarse a Dios somos nosotros mismos. Y constantemente nos moldeamos a algo o a alguien. Fíjate de algo. Si yo me voy a España por 10 años o 5 años y vivo en España, voy a comenzarme a moldearme a la cultura española con la manera en que ellos hablan, la manera en que ellos, la cultura de ellos, los festivos, la comida, las tradiciones, ciertas cosas, voy a moldearme y sin darme, fíjese que la persona cuando viven en un lugar sin darse cuenta asumen el acento o asumen la cultura del lugar donde están porque están cerca de esa cultura, estás cerca de ese ambiente y te vas moldeando a eso. Así es el cristiano, nosotros nos vamos moldeando. Pero Dios dice aquí, acércate a la religión. No, acércate a la iglesia. Acércate al pastor. No, acércate a Dios. Y acercarnos a Dios, dice, es leer la palabra de Dios cuando no quiero leerla.
Es dedicar tiempo a la oración cuando yo no quiero orar. Es congregarme cuando no quiero congregarme. Es decir no a las cosas que quiero decirle sí. Es decirle no, es apartarme de las cosas que yo sé que pueden distraerme de Dios. Es una decisión constante, no una obligación. Es una decisión personal, acercarnos a Dios. Pero comienza con someterse. Tengo que resistir las cosas que Satanás quiere brindarme, quiere abrirme, quiere ponerme en bandeja de platos. Y luego él dice, en cuarto lugar, limpiar pecadores. Limpiar, versículo 8, la parte B, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él dice, no le llama de una palabra muy suave, pecadores. Anteriormente Santiago en los versículos 4 al 6 se dice adúlteros. Ahora sí, ustedes que son pecadores, ustedes que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros venimos a Dios porque necesitamos a Dios y estamos en una condición de pecado. Él dice una acción, limpiar las manos. Habla de una acción clara y concreta. Es cuando dice limpiar la mano en el Antiguo Testamento, cuando una persona iba a entrar al templo, tenía que pasar por el lavacro y tenía que lavarse. Era un lugar hecho para que los sacerdotes, después de ofrecer el sacrificio, se limpiaban las manos antes de entrar al templo. Y lo que Santiago está diciendo, nosotros limpiar las manos, está hablando más de nosotros tratar de quitar las cosas que están perjudicando, están ensuciando, están dañando nuestra vida, nuestra vista, nuestros oídos. Todas esas cosas, Santiago dice, quitarla. No hace un llamado a que nosotros hagamos lo correcto. Limpiar las manos es dejar lo malo para hacer lo bueno. Es quitar la mentira para hablar la verdad. Es dejar el rencor, el odio para procurar el amor los unos a los otros. Es dejar el chisme para yo poder hablar bien de las otras personas. Ahora, ¿qué cosas yo debo limpiar que están perjudicando la forma en que estoy mirando a Dios y mirando a su palabra? Usted está conduciendo, está lloviendo mucho y está cayendo cosas en el cristal. Usted sabe que eso está perjudicando su vista. No puede visualizar bien. En la vida cristiana está cayendo constantemente cosas en las cuales nosotros nos estamos acomodando y está opacando nuestra visión de Dios. Y eso viene de diferentes maneras. Viene por lo que entra en nuestros oídos, viene por lo que entra en nuestros ojos, y eso comienza a acumularse en nuestro corazón y nosotros llegamos a desarrollar ese tipo de cosas. Es por eso que Jesús dice, cuidad vuestros ojos, cuidad nuestros oídos, cuidad donde vayan tus pies, cuidad tus manos, cuida tu cuerpo. Cuida todo lo que tú tienes, porque tú eres un instrumento que constantemente estamos consumiendo. No tan solamente estamos consumiendo por la boca, estamos consumiendo por todas partes con lo que vemos y nos estamos alimentando, con lo que escuchamos y estamos alimentándonos. Las mentiras que está sembrando el mundo. Mucha gente quiere escuchar algo que sea bonito a sus oídos y que pueda subir el orgullo que ya tenemos en nosotros. Dice Santiago, limpiad vuestras manos y vosotros lo de doble ánimo. Esto también es una palabra directa. Adúlteros, pecadores,
doble ánimo. La palabra aquí doble ánimo es una ofensa en cierto sentido. Ustedes que no están claros en lo que quieren o en lo que tienen. Es alguien que ni es frío ni es caliente. Es alguien que tiene un pie adentro y un pie afuera. Santiago dice, pónganse claro. En mi país decimos, cuela tu café claro. Ponte claro. Nos gusta el café oscuro y fuerte, pero no sé por qué dicen cuela tu café claro. Ahora estoy analizando y dice, no tiene sentido. Cuela tu café oscuro. Pero la idea aquí, vosotros lo doble ánimo, que cuando él comienza a hablar en el capítulo 4, que nuestras pasiones, nuestros deseos, y dice la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Él está hablando de ese grupo de personas que no se deciden qué es lo que quieren. O quiere agradar a Dios o quiere agradar al mundo. O tú quieres estar en la iglesia, ser una persona que honra a Dios, o quieres una persona que agrada al mundo. Tú no puedes pretender algo y ser otra cosa. En la mañana voy a la iglesia y en la tarde pues vivo de otra manera. En la mañana en la iglesia, en la tarde en la disco o cualquier cosa. Y si ponte claro en lo que tú eres, en lo que tú quieres, cuál eres o no eres. Y Apocalipsis dice algo muy fuerte. Apocalipsis, Juan dice, por cuanto llegará un momento en que ustedes no son, hablando a una de las iglesias que escribe Juan, ustedes no son fríos ni son calientes, sino que son tibios, y por tanto los vomitaré de mi boca. Hay comida o que son frías, buena, es bueno comerla fría. Hay otras comidas que es buena comerla caliente. Es decir, lo incómodo, difícil comerte un pastel que tiene que refrigerarlo, comértelo tibio. O una sopa que necesita para tu garganta, para tu cuerpo, para comértela tibia. Es algo, es como la idea que Juan quiere dar. Tú no estás en un lugar ni en otro. Por lo tanto, Dios va a rechazar ese tipo de cosas. Es mejor que tú digas, no, yo no soy, a que tú digas, bueno, un día lo soy, otro día no lo soy. Un día vivo como cristiano, otro día vivo como un puro impío y no tengo una decisión clara. Santiago dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Arranquen de raíz aquellas cosas que son contrarias a Dios. Y comienza, dice, purificad vuestros corazones. Cambiad de actitud. Escoge y decídete por un lugar o por otro. Dios habló anteriormente. Santiago dice, adúlteros. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Qué triste y qué difícil sería, es injusto que tú un día estés con tu esposa, el domingo estés con tu esposa y el lunes estés con otra mujer. Y luego vuelva con tu esposa y el otro día tú vuelvas con otra mujer. Eso es adulterio, eso es injusto. No estás valorando a la persona que te has comprometido. Es como muchos cristianos quieren vivir la vida cristiana. He amado a Dios, he entregado mi vida a Dios, pero necesito seguir coqueteando con las cosas del mundo. Es sentarte en un banco, le decía la semana pasada, te sientas en el banco, está con tu esposa, la tiene abrazada, al lado está la otra y ahí le pasa una flor, le acaricia, mientras tiene a tu esposa al lado. Es así como muchas personas, es así lo que Santiago está diciendo. Tú no puedes vivir la vida cristiana así. Luego en quinto lugar, arrepentirse, someterse, resistir, acercarse, limpiar, arrepentirse. Versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago está aquí hablando y diciendo que
el arrepentimiento muchas veces viene acompañado de dolor. Y que hay cosas que nos llevan a un punto en nuestra vida donde ya no le encontramos más placer a las cosas del mundo. Y eso trae tristeza a nuestras vidas. Y aquí Santiago está hablando de un arrepentimiento genuino. Cuando te has alejado de Dios, cuando le has dado la espalda a Dios, cuando has traicionado a Dios, Santiago dice, no sigas en ese estilo de vida, cambia de dirección, arrepiéntete de lo que estás haciendo, no sigas en esa dirección. Y muchas veces, por eso él habla la palabra lamentad y llorar, no acaricies el pecado, no te rías del pecado, aborrece el pecado. Deja de sonreírle a lo que Dios odia, a lo que Dios aborrece. Y eso es Santiago con este lenguaje tan pesado. Él dice, lamentad, afligir, llorad. Hay momentos en nuestra vida donde hemos caído en lágrimas, en lloro, decir, he fallado a Dios. Tú no vas. Imagínate que tú has cometido un error, has cometido algo en tu pareja, con una amistad o lo que sea, algo horrendo. Tú no vas, hey, mira, amor, necesito hablar contigo. Pero no es nada muy serio, ¿entiendes? No es nada muy serio. He cometido adulterio esta semana 5 veces, pero no te preocupes, eso es algo, no, ya yo lo dejé, ok, ya vamos a ser diferentes, yo me he comprometido contigo, desde esta semana en adelante. Tú ves un arrepentimiento genuino, ¿entiendes? No es algo muy sencillo. Tú vas afligido y llorando, y si realmente es un arrepentimiento genuino. O tú vas y tu papá tenía o tu hermano tenía $5,000 ahorrados y tú tomaste esos dólares y los fuiste gastando en alcohol, en mujeres, esto, aquello. Y oye, mira, gasté los 5,000 ahí. No te preocupes que tú trabajas otra vez y lo recuperas. No, es decir, hay cosas que nosotros hacemos, y es lo mismo en esta relación con Dios, donde tenemos que venir genuinamente aborreciendo el pecado, lamentando el pecado y lamentando que lo que hemos hecho, y venir delante de Dios humillado. Y es como él termina esta parte, es como él concluye esta parte y dice, humillarse, humillaos delante del Señor. El camino a la exaltación comienza siempre por la humillación. Y humillarse tiene que ver con reconocer que otro tiene la razón y no yo, que Dios tiene la razón y no yo. Humillarse, someterse a Dios, es poner a Dios por encima de nosotros. Es dejar de compararnos con otros y nosotros compararnos con Cristo. Es dejar a un lado ese tipo de cosas. Y la humillación siempre es ponernos a nosotros por debajo. Pero es contrario a lo que este mundo nos enseña, porque este mundo quiere ponernos por encima. Eres el mejor. No te dejes hablar así. No te dejes tratar de esa manera. No, hombre, no te dejes hablar de esa mujer así, ponla en su puesto. Mujer, no, tú tienes que empoderarte y mostrarle a ese hombre que tú puedes. O hijos, no, ustedes también tienen un montón de cosas que este mundo no está, que no es a ponernos por debajo, sino a ponernos por encima. Y es por eso ahí donde comienzan los problemas, porque no sabemos ni entendemos nuestra posición. Y por último, él termina en el versículo 10 diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Todos estos verbos, someterse, resistir, acercarse, limpiar, arrepentirse
y humillarse. Estos 6 verbos que están aquí están expresados en una forma activa. Es un imperativo que Dios nos está llamando a hacer, a que nosotros hagamos esto. El último verbo, la exaltación, Él os exaltará, está aquí puesto en forma pasiva. Lo que quiere decir es que Dios es que hace eso, no nosotros. Yo no tengo que preocuparme por exaltarme a mí mismo, por gloriarme a mí mismo. Es Dios quien se encarga de eso. Ahora, quiero concluir con esto. Quiero ir concluyendo con esto. La exaltación del creyente no consiste en ponernos en la cima ni en convertirnos en el centro. Consiste en bajarnos del trono que nunca nos correspondió, nos perteneció, y reconocer que ese lugar solamente le corresponde a Cristo. Es yo bajar de la posición que creo tener y dejar que Dios sea el que ocupe ese lugar. La grandeza del creyente no es Dios cumpliendo tus sueños. Escúcheme bien esto. La grandeza, la exaltación del creyente, del cristiano, no es Dios cumpliendo tu sueño o mis sueños. Es Él convirtiéndote en la persona que Él quiere. Porque quizá nuestros sueños no se compaginan con Dios, pero Él cumpliendo en nosotros lo que Él quiere. Y cuando nosotros llegamos a entender eso, es donde viene entonces nosotros la paz, transformado al carácter de Cristo, el gozo, la satisfacción de nosotros saber el lugar que nos corresponde. Entonces, hermanos, ese camino hacia la grandeza, ese camino hacia la exaltación, consiste en someternos a Dios, resistir lo malo, resistir a Satanás, acercarnos a Dios, quitar, limpiar aquellas cosas que distraen mi relación con Dios, arrepentirme de lo malo que he hecho y humillarme ante Dios y reconocer su posición, y Él os exaltará en su tiempo. Ese es el camino a la victoria, es el camino del creyente a algo diferente. Ese es el camino que todos nosotros debemos procurar, que quizá no comienza fácil, pero a medida que vas caminando, vas a entender que no estás solo. Dios está caminando de la mano con nosotros. Vamos a terminar orando al Señor. Que el Señor en este tiempo festivo, en este tiempo de Navidad, es muy común que nosotros nos centremos tanto en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que se nos va a dar, en lo que otros van a hacer, en lo que otros me van a dar, pero no necesariamente concentrarnos en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho y cómo Dios quiere que nosotros vivamos para el beneficio y el bienestar de otros creyentes. Señor, gracias por salvarnos. Eres nuestro Redentor. Eres la persona que lo ha dado todo por nosotros, nos ha rescatado. Padre, no es fácil someternos. No es fácil nosotros ponernos por debajo de los demás. Resistir aquellas cosas que a veces son buenas, que nos atraen, que nos gustan. A veces no queremos limpiar esas cosas porque nos hemos acostumbrado tanto a acariciar el pecado que nos cuesta dejarlo. Arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal o acercarnos a ti, Padre, porque implica una decisión diaria. Mucho menos, Dios,
Nos atrae, nos gusta humillarnos, porque queremos la exaltación antes que la humillación. Pero ayúdanos, Dios, con tu Espíritu Santo que mora en nosotros, a que nosotros podamos vivir de esta manera. Entender que la exaltación no es exaltarnos a nosotros mismos, sino entender que Cristo necesita el trono de mi vida para yo dejar que Él sea el que controle, el que domine, el que le dé sentido a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por el desafío de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.